Ahora se me perdió, Iván. Por acá estoy, voy a hablar a ver si te aparece. Acá está, ya. Es que en el mosaico a uno se le pierde. Ya. Bueno, yo voy a proceder a presentar a Iván Hunter Ampuero. Iván Hunter es abogado, es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Es magíster en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y licenciado en Derecho, en Ciencias Jurídicas, perdón, y Sociales por la misma Casa de Estudio. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral y en la actualidad es el ministro presidente del Tercer Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Valdivia. Iván Hunter es autor de varios libros, capítulos de libros y numerosas publicaciones en destacadas revistas nacionales y extranjeras, y es uno de los autores hoy día más importantes en materia procesal. Hay libros del que ya son un clásico en la materia, y le queremos agradecer su disposición a estar presente en estas charlas y a clausurarlas, porque esta es la última charla del ciclo de actualización. Así que lo vamos a cerrar de una manera muy interesante con esta exposición que se refiere un poco a los temas teóricos de nuestra esencia jurisdiccional. Así que los dejo con el profesor Hunter. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Juan Quintana, por la presentación. Nuevamente agradecer la invitación a participar de este ciclo de actualización. Es un privilegio en lo personal y también desde el punto de vista universitario, institucional, poder unirme al grupo de docentes y académicos que me han precedido y que han, entiendo, realizado distintas exposiciones sobre materias vinculadas al quehacer de los jueces de policía local. Quiero hacer una exposición de aproximadamente 30 minutos, ojalá sea un poquito menos, porque la idea es, evidentemente, que podamos... Marce, ¿cómo lo hago cuando no escucho? Claramente no escucho. Marce. Pero nosotros la escuchamos. Ahí sí, perfecto. No, pero ahí estamos bien. Esto suele pasar, es muy frecuente, siempre suele pasar. La primera vez que me pasa, así que no hay problema. Así que la idea mía, si bien es cierto la ponencia se denominaba análisis de las potestades sancionadoras después de policía local, evidentemente que mi objetivo no es efectuar un análisis exhaustivo, ni tampoco detallado, ni exclusivo de algún sector respecto de las sanciones que aplican los jueces de policía local, porque sobre esas temáticas ustedes dominan mucho más de lo que puedo dar yo. En consecuencia, mi idea es que en estos minutos podamos realizar una pequeña reflexión a propósito de dos temáticas que me parece que son elementales en el entendimiento que subyace la aplicación de cualquier tipo de sanción que no sea penal, que son la finalidad de las sanciones, la funcionalidad, para qué sirven las sanciones, por qué el legislador crea sanciones, ya sea aplicarse por la administración, por los jueces civiles, por los jueces de policía local, y por otro lado, a partir de esas finalidades de las sanciones, poder ir reflexionando acerca de cuáles son las particularidades que tiene la aplicación por parte de los jueces de policía local de estas sanciones y que lo apartan, que lo definen, que lo separan de aquellas que puede aplicar una administración pública. Evidentemente que lo que yo pueda decir aquí es va de la mano de unas discusiones que son eminentemente teóricas. ¿Ya? Ustedes podrán apreciar muchas veces de que lo que uno pueda decir acerca de sanciones está implícito en muchas normas que ustedes operan día a día, pero que de alguna forma no ha existido, al menos en nuestro país, deliberadamente una reflexión. ¿No? Partamos de la base que el derecho sancionatorio, y en particular el derecho administrativo sancionatorio, es una disciplina que al menos en Chile
ha comenzado recién a explorarse en los últimos 10 años, creo. Por lo tanto, es una disciplina relativamente nueva como disciplina jurídica. Como disciplina jurídica porque de alguna forma había sido estudiado como una suerte de apéndice del derecho penal, con una suerte de rama, ¿no es cierto?, que se desprendía de este ius puniendo único. Sin embargo, hoy día yo me atrevería a decir que la mayoría de la doctrina nacional se encuentra más o menos conteste, en el sentido de que las sanciones que aplica la administración o los jueces de policía local, en el caso de ustedes, por infracción a normas de regulación administrativa, no forman parte del ius puniendo único del Estado, sino más bien tiene una función distinta, que es la que yo quiero el día de hoy poner algunas ideas para que posteriormente podamos preguntar o debatir. En ese contexto quisiera compartir, ¿puedo compartir una pequeña presentación? Es solamente para no estar un rato la cara. Ahí sí. Creo que entiendo que se ve ahí bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, partamos de la base que, como les había dicho, esta disciplina es relativamente nueva en el contexto jurídico nacional. Y las grandes discusiones que existían en principio, no solamente en Chile, sino que también en España y en Alemania, donde se han desarrollado con mayor intensidad, era definir las fronteras entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, o la aplicación de sanciones no penales. Y ahí se esgrimían una serie de tesis que hasta el día de hoy creo yo que todavía no han sido superadas, pero lo que existe, de alguna manera, un cierto consenso, es entender de que las sanciones administrativas o las sanciones no penales le dan un espacio amplio para el legislador. Es decir, el legislador, de acuerdo a la valoración que exista de determinados bienes jurídicos en juego, puede disponer que hay algunas materias que sean sancionadas penalmente, que hay otras materias que puedan ser sancionadas por un órgano de la administración del Estado o puedan tener sanciones no penales. Pero una de las cuestiones que también tiene que definir el legislador cuando regula y consagra sanciones no penales, es definir quién las va a aplicar. Es decir, quién va a ser el órgano público que va a detentar esa potestad sancionadora. Y eso es evidentemente una decisión que pareciera ser de política pública, ¿ya? Que no está centrada en imperativos constitucionales, es decir, aquí no hay un orden constitucional que imponga que tenga que ser un tipo especial de órgano al que aplique las sanciones no penales, sino más bien es un ámbito de libre apreciación. Es decir, aquí el legislador puede tomar distintas opciones que la va a hacer de acuerdo a lo que estime conveniente según los bienes jurídicos que se encuentran en juego. Y ahí lo que podemos encontrar en nuestro país es una situación que, si nosotros la llevamos a otras latitudes, es bastante peculiar. Porque si nosotros llevamos esta situación, por ejemplo, a España, vamos a ver que los jueces en España no aplican sanciones. Los jueces revisan sanciones, realizan un control de las sanciones administrativas que aplican los órganos de la administración del Estado, ¿no? Por lo tanto, la jurisdicción, sea esta dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial, sea jurisdicción especializada o no, se dedica esencialmente a revisar la aplicación de sanciones administrativas. Vamos a ver que esa es una de las cuestiones que a mi juicio es absolutamente relevante cuando verifiquemos cuáles son las singularidades, las particularidades de la aplicación de sanciones en el contexto de los procesos ante los jueces de policía local. Sin embargo, en Chile pareciera ser que este legislador goza de un amplio margen de apreciación, goza de distintas posibilidades, puede, por ejemplo, otorgarle estas potestades sancionadoras a los jueces civiles, ¿verdad? Como lo hace en algunas materias de pesca y acuicultura. También puede darle esta potestad sancionadora, como tradicionalmente se hace, a la burocracia, a la administración, para que sea ella la que determine cuál es la sanción más adecuada para una determinada infracción administrativa, o en cambio
que pareciera ser, es una tendencia bastante generalizada de nuestro legislador de darle a los jueces de policía local una potestad sancionada. Es decir, que las sanciones en algunos sectores regulados sean aplicados directamente por jueces. Y esta distinta apreciación ha hecho que en algunas materias sancionatorias particularmente exista un cruce de instituciones jurídicas que difícilmente hace 10, 15 años atrás nosotros podíamos hablar en el derecho chileno. Hoy día, por ejemplo, se habla sin ningún tipo de inconveniente acerca del debido proceso en materia de aplicación de sanciones en la administración. Eso evidentemente tiene que ver con la idea de que hay jueces que aplican sanciones en el contexto de un proceso judicial que tiene que cumplir ciertos requisitos o elementos propios del debido proceso. La notificación, ¿verdad? El derecho a presentar pruebas, el derecho a ser oído, la posibilidad de impugnar, etc. Esas garantías que tradicionalmente en el derecho chileno han sido impregnadas del proceso jurisdiccional, se han hoy día trasladado a los procesos, a los procedimientos administrativos sancionadores. Y eso evidentemente es algo que puede parecernos muchas veces bastante interesante, pero que espero más adelante indicarlo con mayor especificidad, pero que ciertamente puede comprometer en algunos casos la finalidad o la función de las sanciones en los distintos sectores en que operan las sanciones aplicadas por la administración o por los jueces de policía local. Pero tenemos, por lo tanto, esta realidad que es la realidad de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que hace el legislador? Entonces el legislador le dice a órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, que están fuera del poder judicial, que son los que detentan una potestad para aplicar sanciones. Y lo hacen, ¿no es cierto?, en el contexto además de un procedimiento judicial, no lo hacen en el contexto evidentemente de un procedimiento administrativo, sino que lo hacen ante un procedimiento judicial que está sujeto a reglas de contradicción, de bilateralidad y de igualdad entre las partes. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Y esto es un resumen, y esto obviamente que está sujeto a distintas características, a distintos análisis que pueden hacerse seguramente con un estudio más detenido. Uno podría encontrar distintas visiones, pero uno podría quizás entender, bueno, ¿y cómo uno definiría este sistema que tienen los jueces de policía local para aplicar sanciones? Y yo me lo imaginaba cuando preparaba esta exposición como un árbol donde pareciera ser que existe un tronco común, pero existe una cantidad de sistemas jurídicos, ¿no es cierto?, paralelos, distintos, que al final convergen en un sistema claramente heterogéneo. Ahora, la heterogeneidad por sí sola, en el contexto de la aplicación de las sanciones, no es necesariamente mala. O sea, los sectores regulados obedecen a bienes jurídicos, a valores jurídicos distintos, y por lo tanto requieren sanciones distintas, si podríamos decirlo de alguna manera. El problema, creo yo, es que son tantos que al final se pierde la sensibilidad a los bienes jurídicos que están en juego cada vez que se aplican las sanciones. Y en eso quiero detallar un poco más adelante. Es decir, son tantos los ordenamientos sectoriales que obedecen a una lógica regulatoria distinta que al final el juez termina aplicando automáticamente muchas veces sanciones, cuando en realidad las sanciones tienen que tener una finalidad, tienen que tener un objetivo que, y ya me adelanto un poco en materia, sobrepasa la pura represión. O sea, una sanción no es solamente castigar, no es solamente reprimir, sino más bien la sanción lo que tiene que tener por finalidad es que el derecho, la regulación administrativa, los mandatos, las prohibiciones, las obligaciones que dispone el legislador o la administración para tutelar los intereses generales se hagan coercibles, se hagan aplicables, se hagan ejecutables, ¿no es cierto?, por los propios, en este caso por los propios
ciudadano. O sea, la forma que tiene el sistema jurídico de que esos mandatos se cumplan es a través de la sanción. Y eso evidentemente tiene una lógica en cuanto a la aplicación de la sanción. Si yo quiero que una sanción produzca ese efecto, la sanción entonces tiene que obedecer a ciertos elementos que son esenciales, que son consustanciales a la finalidad misma de la sanción. Y el problema se produce entonces cuando tenemos un sistema heterogéneo, con distintos bienes jurídicos, que muchas veces puede ser hasta contrapuesto, con distintas lógicas regulatorias, con distintas infracciones, que pareciera ser que eso es algo razonable, pero además con una diversidad de sanciones y con un amplio margen de discrecionalidad, se pierde muchas veces la posibilidad de que el sistema funcione desde el punto de vista de la funcionalidad de las sanciones. Y eso es evidentemente un problema del legislador, es un problema del regulador. El legislador es el que está aquí generando este árbol, ¿verdad? Con ramas que muchas veces se parecen, pero que al final termina haciendo un conjunto de distintas lógicas que no tienen ninguna sistematicidad. Ustedes pregúntense, por ejemplo, si la lógica del consumidor es distinta a la lógica de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Pareciera ser que obedecen, ¿verdad?, a lógicas distintas. En el consumo hay una lógica de una relación desigual, de una situación de abuso, de una situación, ¿no es cierto?, que puede generar potenciales otros damnificados desde el plano económico, etc. En la Ley General de Urbanismo y Construcción, en cambio, pareciera ser que los bienes jurídicos que muchas veces están en juego es la seguridad de las personas. Cuando una edificación tiene que cumplir con ciertas reglas urbanísticas que están diseñadas para proteger la seguridad de las personas, ahí los bienes jurídicos parecieran ser distintos. En consecuencia, la sensibilidad de quien está aplicando la sanción a esos bienes jurídicos se pierde. Pero eso más o menos es el panorama. Podemos, evidentemente, discutir o discrepar de algunas, podemos incorporar quizás otras características, etcétera, pero a mí me da la impresión que eso es más o menos hoy día el panorama en el contexto de la Judicatura de Policía Local. Hacemos ahora entonces con la pregunta que comencé al principio de esta exposición. ¿Para qué sirven las sanciones? ¿Cuáles son las funciones de las sanciones? Y aquí, generalmente, suele haber un dúo que puede cambiar de lugar, de dos conceptos que aparecen siempre cuando nos preguntamos para qué se sirven las sanciones, para qué aplicamos las sanciones. Y estos conceptos son el castigo-disuasión o el disuasión-castigo, donde colocamos mayor énfasis cuando hablamos de sanciones, ya sea aplicadas por la propia administración o por un juez de policía local. Yo no soy penalista, no para nada, al contrario, pero me parece que cuando nosotros hablamos del derecho penal, hablamos simplemente de la pena como una suerte de retribución. Un sujeto cometió un ilícito que produce un disvalor y la sociedad le retribuye por ese ilícito. Pero evidentemente que también tiene auxiliarmente una función de disuasión. Es decir, no creo que sea el caso, pero un sujeto va a dejar de cometer un delito porque sabe que puede ser sujeto de un castigo. Sin embargo, pareciera entonces que en materia penal este dúo funciona como castigo y disuasión. La función de la pena es castigar a un sujeto, es retribuirle un mal que él ha causado a la sociedad. Y punto. Y nada más que eso. Pero en el derecho administrativo sancionador y en las sanciones administrativas, y voy a hablar de sanciones por infracción a normas o regulación administrativa, pareciera ser que esa relación es distinta. Es decir, la sanción tiene más bien un fin disuasorio, pero consiste por definición en un castigo. Consiste por definición en una retribución, ¿no es cierto?, en la pérdida de un derecho, en la restricción de un derecho que se le causa a un ciudadano producto del incumplimiento de una determinada norma. Es decir, un ciudadano comete una infracción y producto de la comisión de esa infracción se le genera una situación de privación o restricciones
de derecho. Y esa restricción o privación de derecho, ¿no es cierto?, como ustedes saben, generalmente importará una disminución en su patrimonio, una restricción de su patrimonio. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la sanción administrativa tiene un componente de represión, retribuye y castiga un comportamiento ilegal, no cabe duda. Sin embargo, el objetivo, la finalidad de esa sanción no es reprocharle al sujeto porque cometió un ilícito. No es únicamente y no es principalmente una retribución del Estado por haber cometido un ilícito, sino más bien es la disuasión. Es decir, la sanción aplicada por un juez de policía local o por una administración pública tiene por principal finalidad ser un elemento que sea una razón para un sujeto para cumplir la regla. Dicho en otros términos, y esto tiene que ver con de qué se vale el Estado para hacer cumplir sus reglas. Hay que entender que hoy día el Estado administrativo moderno no solamente requiere regular, no solamente requiere dictar normas, sino que además requiere que esas normas se cumplan como garantía de los bienes jurídicos, de los intereses públicos que están detrás de la regulación. Imagínense ustedes que en materia de urbanismo y construcción las normas no se cumplen. Evidentemente que eso generaría una situación de incerteza y seguridad, de peligro, ¿verdad?, de riesgos, y se pondrían en peligro y se afectarían los bienes jurídicos que se quieren proteger, que se quieren resguardar con la regulación. Y el Estado, para hacer cumplir esas normas, puede hacer valer distintos instrumentos. Hay instrumentos, ¿no es cierto?, que son desconocidos en nuestro derecho, por ejemplo, las cartas de aviso, a la autorregulación, cuando ustedes lo pillan, por ejemplo, o lo sorprenden en incumplimiento de una norma, la autoridad administrativa en otros países le dice, bueno, ¿en cómo la va a cumplir? ¿En qué plazo la va a cumplir? ¿Y en qué condiciones la va a cumplir? Situaciones de autorregulación, programas de cumplimiento. Las mismas empresas, por ejemplo, como ustedes saben, tienen programas, ¿no es cierto?, de revisión, de análisis de riesgo de incumplimiento, etc. O sea, hoy día la administración tiene una serie de herramientas que le permiten hacer cumplir sus normas. En el derecho comparado se utiliza algo que se denomina la responsividad administrativa. Y es un poco esta idea, ¿no es cierto?, que viene del derecho norteamericano, que yo creo que es bastante inaplicable en Chile, pero que a algunos les gusta mucho hacer idea de la misma, que es que la administración tiene que adaptarse a los reguladores. Que es una idea que es bastante particular y que yo creo que tiene una lógica que es muy poderosa. Bueno, por algo se utilizan por las agencias norteamericanas. ¿Y qué significa eso? Significa de que no todos los sujetos son iguales, reaccionan de manera distinta a las regulaciones, y por lo tanto la administración tiene una serie de herramientas para hacer cumplir sus normas, y esas herramientas las va a utilizar de acuerdo al tipo de regulado ya que se le coloca al frente. Les puedo dar un ejemplo en materia ambiental. No es lo mismo tener al frente a una gran empresa que es un regulado que está sujeto a una regulación importante, que conoce su negocio, ¿no es cierto?, que conoce su actividad, que tener, ¿no es cierto?, y que nos ha pasado muchas veces en el tribunal, a una iglesia evangélica que infringe la norma de ruido, ¿no es cierto?, y que por lo tanto hay que aplicarle una multa por infracción a la norma de ruido. O sea, evidentemente el Estado debiese tener mecanismos distintos para tratar con uno o con otro. Sin embargo, la regulación hoy día no permite establecer esas distinciones de acuerdo al tipo o clase de regulado que tiene el frente. De aquí les pido las disculpas de la analogía, pero yo generalmente la utilizo con mis estudiantes, que este es como el papá o la mamá que cuida a sus hijos, y los hijos tienen distintas edades, distintos intereses. De alguna manera, uno como padre se adapta, ¿verdad?, a la situación del hijo, y al más pequeño no le puede sancionar de la misma forma que al más grande, aunque cometan el mismo hecho. Hay una adaptación,
¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias del caso. Bueno, las sanciones es uno de los mecanismos que tiene la administración, que tiene el legislador para hacer valer sus normas, ¿ya? En consecuencia, si eso es así, fíjense, si eso es así, la pregunta del millón, o sea, si esa es la finalidad de una sanción, sea aplicada por la administración y sea aplicada por un juez de policía local, que es que la gente, los destinatarios de esas normas las cumplan, que genere una fuerza de disuasión, que sea un motivo para cumplir la ley. La pregunta que uno tiene que hacerse entonces es qué características debe tener esa sanción para que sea un motivo para mí para cumplir la ley. O dicho en otros términos, ¿cuándo una sanción administrativa me debiese, o la posibilidad de que me apliquen una sanción administrativa, me debiese a mí adaptar mi conducta hacia el cumplimiento de la ley? Y en ese sentido, lo que tradicionalmente se enseña en los distintos sectores regulados, y yo creo que no es, incluso en el caso de ustedes que seguramente van a ir comprendiendo que hay muchos de estos conceptos en sus regulaciones, es la denominada teoría, ¿no es cierto?, del comportamiento racional de los agentes económicos que crea Gary Becker. Gary Becker es un Premio Nacional de Economía del año 92, es una teoría norteamericana que posteriormente pasa a diversas regulaciones. En Chile tenemos muchas regulaciones en materia de sanciones que aplican la teoría, que parte de una base que es bastante evidente. Dice que el modelo de Becker se estructura sobre la base de entender que todos los seres, los agentes económicos, las personas, son seres racionales. Por lo tanto, como son seres racionales, lo que buscan es maximizar sus beneficios y disminuir sus costos. Es decir, obtener, ¿no es cierto?, la maximización de las utilidades. Es decir, una empresa constructora, lo que busca una empresa constructora cuando va a construir, es que esa construcción le otorgue los mayores beneficios, los menores costos. Lo mismo, ¿no es cierto?, que una empresa que está vendiendo un producto, que está haciéndole publicidad a un producto, o una persona que está explotando un predio agrícola, forestalmente, lo que le interesa es que sus costos, ¿ya?, sean inferiores a su beneficio, ¿verdad? Que es un agente racional, económicamente racional. Le interesa maximizar sus utilidades. Por lo tanto, si eso es, ¿ya?, la lógica que debiese imperar en el contexto de las actividades reguladas, ¿no? Por eso son actividades reguladas, ¿no es cierto? Porque hay alguien que le interesa ahorrarse dinero y no cumplir con la norma, por lo tanto se le impone una norma. La sanción lo que tiene que hacer entonces es internalizar el daño infligido a la sociedad, ¿no? Es decir, se parte aquí de dos elementos que son claves dentro de las sanciones. Un primer elemento que es un elemento compensatorio, ¿no?, que él denomina la maximización del bienestar social. Es decir, una sanción aplicada por un juez, aplicada por la administración, debe necesariamente tener como un contenido mínimo la magnitud del daño que está produciendo o los costos de reparación. La sanción no puede perder de vista nunca esa idea. La idea, ¿no es cierto?, de la maximización del costo social, ¿ya? Es decir, compensarle a la sociedad los costos que está tenido derivados del cumplimiento de una norma. Y segundo, la sanción tiene que tener un elemento disuasivo, tiene que influir en el comportamiento del sujeto. Y esto es, a mi juicio, uno de los elementos claves de las sanciones. Si usted aplica una sanción, sea cual sea el contexto, pero esa sanción no es de un monto que permite influir en el comportamiento del sujeto, entonces esa sanción no va a cumplir su finalidad. No va a orientar a ese sujeto el día de mañana a cumplir la norma. ¿Y por qué? Porque ese sujeto es un agente racional. Y como agente racional, ¿no es cierto?, como un agente racional económicamente, lo que le interesa es que sus beneficios sean siempre superiores a sus costos. Si ese sujeto no tiene incentivos a cumplir con la norma, porque la sanción que se le va a aplicar
es siempre inferior a los beneficios económicos que va a obtener por el incumplimiento, entonces le va a convenir siempre incumplir. Si, por ejemplo, yo obtengo un beneficio económico de 10 por edificar sin permiso, la sanción no puede ser inferior. La sanción tiene que ser necesariamente superior a ese monto, porque de lo contrario, la sanción va a perder su efecto disuasivo y va a quedar como un mero castigo, como un mero reproche por una conducta ilícita. Pero la sanción administrativa y la sanción aplicada por un juez no tiene esa finalidad. La sanción tiene por finalidad que ese sujeto, en el futuro, cumpla con la norma, efecto de prevención especial, pero además que los demás sujetos que participan dentro de la misma regulación vean que el incumplimiento sale más caro que el cumplimiento de la norma. Y eso es algo que, de alguna manera, en este árbol frondoso que ustedes veían anteriormente, es muy difícil, ¿ya?, de poder estructurar. Y en eso muchas veces también la regulación se pierde de esa posibilidad, la regulación legislativa. Porque en algunos casos puede que los beneficios económicos del cumplimiento, del incumplimiento, o sea, lo que yo gano por incumplir, sobrepasen los rangos que establece la respectiva norma jurídica. Si yo por una publicidad falsa, por ejemplo, gané mucho más dinero de lo que un juez de policía local me puede aplicar por incumplir la norma, entonces, ¿cuál es el incentivo? Bueno, incumplan la norma. Porque usted incumpliendo la norma va a ganar más dinero que cumpliéndola. Y ahí el sistema entonces sancionatorio no funciona con este efecto disuasivo. Vamos a seguir entonces, bajo esa lógica, amenazando, poniendo en peligro los bienes jurídicos que el legislador quiere con la imposición de sanciones. Cuando el legislador establece una sanción por una publicidad engañosa, lo que quiere es que ese sujeto tenga una razón para no incurrir en esa conducta. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón? Que me van a imponer una sanción. Pero esa razón es disuasiva en la medida que la sanción que me van a imponer sea superior al beneficio económico que voy a obtener. Si la sanción que me van a imponer es inferior al beneficio económico que voy a obtener, entonces el agente racional económico le va a interesar incumplir. Y eso es algo que de alguna manera hay que ir internalizando cuando se aplican sanciones, ya sea por la administración o por los jueces. Por lo tanto, y esto es una simple enunciación de propuestas, ¿qué debería tener siempre, considerarse siempre cuando uno aplica una sanción? Primero, la sanción debe evitar futuros incumplimientos, de manera de permitir que se modifique la conducta del sujeto. En segundo lugar, tiene que eliminar los beneficios o ganancias económicas que se ligan al incumplimiento. Eso es lo básico. De hecho, hay muchos sectores en que la regulación parte de la base que la sanción no puede ser menor al beneficio económico del incumplimiento. Y por beneficio económico se entiende no solamente lo que gano, aquello que percibo producto del incumplimiento, sino además aquello que yo dejé de gastar por cumplir. Aquellos ingresos que pude obtener anticipadamente, de aquellos ingresos, ¿no es cierto?, aquellos costos, perdón, que me evité, aquellos costos que retrasé. O sea, hay un sistema complejo de determinación de los beneficios económicos. Después tiene que ser proporcional a la naturaleza de la infracción y a los daños o efectos ocasionados, y eso es algo que es fundamental. No es lo mismo incumplir una norma negligentemente que incumplir una norma intencionalmente. Usted no puede aplicar la misma sanción a los sujetos que están en esas distintas condiciones. Tiene que ser flexible y considerar las circunstancias específicas del caso y del infractor. Esto es un escenario, ¿no es cierto?, que yo denominaría ideal. Uno debiese tener espacio para hacer reflexión en este sentido.
Ahora, entiendo que, nuevamente, por esta cantidad de regulaciones que existen, de carga de trabajo, de casos que existen, muchas veces aquello resulta imposible, pero quizás por ahí va el desafío. El desafío va en si realmente nos tomamos en serio la aplicación de sanciones, no solamente como un reproche a una conducta, no solamente como un castigo a la conducta, sino como un mecanismo para que existan buenas razones para que las normas se apliquen. Entonces uno debiese intentar, a la medida de lo posible, diseñar un esquema que permita considerar estos distintos factores, estas distintas finalidades al momento de aplicar las sanciones, con las lógicas propias de los sistemas que regulan. O sea, todo sistema, toda regulación tiene una lógica que de alguna manera uno esperaría que se cumpla. Ahora, estos son los criterios que uno debiese considerar, por ejemplo, el daño que se causó o el peligro. No es lo mismo andar a 130 kilómetros por hora que andar a 250. Por lo tanto, en un caso es evidente que se está generando un peligro mucho mayor que en el otro caso. Por lo tanto, uno debiese graduar la sanción en atención a esas circunstancias. También no es lo mismo un producto, por ejemplo, que haya afectado a personas, a una persona, o un producto que haya afectado a 100 personas. El beneficio económico que motiva la infracción, la intencionalidad. No es lo mismo cometer una infracción de manera negligente, por torpeza, por falta de cuidado, que hacerlo intencionalmente, que hacerlo con la conciencia, ¿verdad? Con el conocimiento y la conciencia deliberada de que está produciendo el disvalor que la norma infringida pretende que no se produzca. El grado de participación del hecho también, ¿verdad? Muchas veces las infracciones suponen que participan distintos sujetos, y el grado de participación de esos sujetos también debiese ser considerado al momento de graduar la sanción. Perdón. La conducta anterior del infractor. No es lo mismo un sujeto que comete una infracción, cualquiera sea por una vez, a un sujeto que es constantemente infractor. O sea, cuando usted se da cuenta de que la sanción pecuniaria, una multa, por ejemplo, no ha producido el efecto disuasivo, entonces tiene que o aumentarla, porque la disuasión no se ha producido, o por el contrario, cambiar a un tipo de sanción no pecuniaria. La conducta posterior del infractor también parece relevante. Que lo que hizo una persona cuando se percató que había cometido una infracción, que efectivamente, ¿cuál fue su conducta posterior? Trató de remediar, trató de arreglar, ocultó la información, ocultó los hechos, la evidencia, etc. La capacidad económica del infractor también. Eso es algo que yo entiendo que de alguna manera se puede dar lugar en policía local. Y porcentaje de usuarios afectados por la infracción, etc. Son todos criterios que de alguna manera están o que debiesen incorporarse en la sanción si nuevamente entendemos esa sanción no con un sentido puramente represivo, no como un reproche, sino además con la finalidad que creo yo que tienen todas las sanciones no penales, que es permitir o generar incentivos para que los sujetos cumplan las normas. Y el sujeto va a cumplir la norma en la medida que la sanción supere, por cierto, aquellos importes o aquellos montos que van a constituir el beneficio económico del infractor. Ahora, uno puede entender que estos criterios y estas ideas que hemos dicho podrían estar en algunas situaciones reguladas. O sea, muchos de ustedes me imagino que ya fueron percibiendo, la ley en tal caso dice esto, que hay que considerar la conducta del infractor, que en otros casos, ¿no es cierto?, me dice que yo tengo que considerar qué pasó después de la infracción. O sea, hay unos criterios que están efectivamente regulados e incorporados en las normas. Ahora, todos los demás criterios que uno pudiese entender los que forman parte de la proporcionalidad de la infracción están sujetos a un margen de discrecionalidad. Ahora, yo, en lo personal, yo no le temo a la discrecionalidad en la medida que exista una fundamentación, ¿verdad? Y en la medida de que
se haga un esfuerzo, y yo sé que es difícil por la cantidad de trabajo que tienen particularmente los jueces, de establecer sanciones igualitarias a los casos que son más o menos parecidos. Los casos nunca van a ser iguales, siempre van a haber situaciones en las cuales se diferencian, ¿no? Determinante saber si esa diferencia permite una decisión distinta o en realidad queda subsumido dentro de la igualdad de los casos. Eso, por ejemplo, yo creo que es algo que uno podría ensayar, hacer un esfuerzo interpretativo de ver qué sectores, o ir aplicándolo por algunos sectores. Uno sabe, por ejemplo, que en algunas materias el margen o el rango es tan diminuto, la información disponible en los procesos contravencionales generalmente es escasa, y por lo tanto la posibilidad de jugar con los márgenes de las sanciones es bastante reducido. Ahora, podrán haber otros procesos donde efectivamente uno pueda aplicar estos criterios al momento de la aplicación de la sanción. ¿Mm? Por último, esto ya es quizás entender dentro de la lógica de las sanciones que diferencian unas de otras en la aplicación por parte de los jueces y de la administración. El primero, que a mí me parece que es fundamental, tiene que ver con los hechos contenidos en una denuncia. Y aquí hay unos ámbitos donde uno se pregunta realmente si los jueces debiesen ser aplicador de sanciones o más bien revisor de sanciones. Mi posición, mi postura en este punto es que los jueces, en general, debiesen ser revisor de sanciones. Yo creo que los jueces de policía local debían revisar las impugnaciones de sanción aplicadas por otros órganos. ¿Y por qué? Porque lo que sucede en estos casos es que cuando se denuncian hechos que son constitutivos de infracción, genera de alguna manera un margen bastante restrictivo de acción del tribunal, del juez de policía local. Porque el juez de policía local, si bien tiene potestades de probatoria y potestades de instrucción, son en el contexto o en el cuadro de los hechos que vienen en las respectivas denuncias. En cambio, la potestad de la administración en este aspecto es mucho más amplia. Lo que sucede con la administración es que la denuncia funciona como una verdadera noticia criminis, es decir, el particular u otro órgano de la administración del Estado pone en conocimiento a la administración que se ha cometido una infracción, y lo que hace la administración es realizar una etapa previa, generalmente, que es para constatar la seriedad y los fundamentos de esa denuncia, y abre un procedimiento administrativo sancionador, realiza una etapa de investigación, puede requerir, ¿no es cierto?, información, puede incluso formular cargo por hechos adicionales a aquellos que están en la denuncia y por hechos distintos a los que están en la denuncia. La denuncia no es vinculante para la administración. La denuncia es simplemente un hecho que les pone conocimiento de una eventual infracción administrativa. Por eso que se habla de la colaboración de los particulares en el contexto, o de los otros órganos del Estado en el contexto de potestades asignadas a otros órganos. Y eso evidentemente da una flexibilidad mucho mayor y permite, en definitiva, que las normas jurídicas del sector en el cual está ese órgano ejerciendo esa potestad sancionadora puedan ser cumplidas de manera más eficiente. O sea, ahí creo que el sistema jurídico debiese ir caminando hacia un sistema de revisión de sanciones. Y por último, la oportunidad del ejercicio de la potestad sancionadora. Y eso es algo que uno en materia administrativa está discutiéndose y está cada día más permitiéndose. Todos los órganos de la administración, yo creo que sin ningún tipo de distinción, funcionan con una lógica de escasez de recursos, de escasez de personal, y con una multiplicidad de potestades y de funciones que la ley le atribuye. Por lo tanto, tienen que hacer una priorización sobre la base de distintos elementos o bienes jurídicos que están en juego. Esa la puede hacer un órgano de la administración del Estado, pueden tomar decisiones muchas veces de no iniciar procedimientos administrativos sancionadores. Sin embargo, los jueces de policía local de alguna manera están vinculados por las denuncias, tienen que darle tramitación tanto a la más insignificante como a la más grave, ¿no es cierto? Y carecen de este ejercicio de la potestad, del ejercicio de la oportunidad en el contexto de la potestad sancionadora. Yo entiendo que podrían hacerlo eventualmente
con posterioridad o aplicando, ¿no es cierto?, al momento de aplicar la sanción, pero evidentemente hay que realizar todo el proceso para llegar a la decisión final. Y eso, claro, uno le gustaría quizás que los órganos se dediquen más tiempo a los casos en que efectivamente existe un compromiso más intenso de los bienes, de los intereses generales o de los bienes jurídicos que se quieren proteger con la regulación. Porque al final el éxito depende de eso. El mensaje muchas veces de éxito de una regulación depende de la capacidad de los distintos órganos de pesquisarla y de sancionarlas. Y eso, a su vez, está vinculado con las prioridades de los distintos órganos o de la administración del Estado. Eso, en el contexto de un juez de policía local, no podría hacerse. Por eso que, no en esos términos al menos, por eso que yo creo que en este punto uno debiese ir hacia un modelo de revisión, hacia un modelo de revisión en los jueces de policía local de la aplicación de sanciones por parte de los órganos de la administración. Eso es lo que yo tengo para conversar el día de hoy, Juan. Muchas gracias, Iván, por la exposición. Yo quiero ahora abrir una ronda de preguntas. No sé si alguien tiene dudas o preguntas respecto a la exposición de Iván sobre las potestades sancionadoras. Yo tengo una pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos ya. Perfectamente. Sí, ¿sabes qué? Me quedó una duda, porque en este tema de la aplicación de sanciones, por lo menos a mí lo que me pasa muchas veces, y es una cosa que es muy evidente, por ejemplo, en materia de tránsito, es esta especie de agregación de requisitos, que claro, uno la entiende como una justificación jurídica, digamos que es el caso de la posibilidad de indemnizar a las, llamemos, víctimas, ¿no? De los hechos. Es una cosa que es muy frecuente en materia de tránsito, por ejemplo, en que por montos bajos la gente no demanda porque el tema del costo final es muy alto y a veces uno queda aplicando unas multas que son en proporción al daño causado ridículas, en proporción al daño que experimentan a veces las personas que no demandaron porque no supieron, porque se abrumaron con el tema o porque el costo para ella, el costo, digamos, de abogado y de litigar era muy alto. Entonces, ahí vivimos en una especie de situación en que hay una evidencia de que la sanción pareciera ser que no está compensada con el daño provocado. No sé qué opinas tú sobre eso. Sí, bueno, es que ese es un típico caso donde la sanción administrativa por sí sola no cumple su función. Y por eso que en algunos otros sistemas, por ejemplo como en el español, cuando se habla o se piensa de la sanción administrativa, paralelamente también se piensa de la sanción, perdón, de la sanción pecuniaria monetaria, la multa, también se piensa paralelamente de sanciones que no tengan que ver con multa, suspensión de carné, etcétera, etcétera, pero también con las indemnizaciones. Es decir, en algunos casos las indemnizaciones de perjuicios funcionan como una suerte de efecto disuasivo propio del juez que va, o de la administración que va a aplicar la sanción. En España, por ejemplo, los órganos de la administración del Estado determinan sanciones y paralelamente indemnización de perjuicios. ¿Ya? Eso no se da acá, evidentemente. ¿Por qué? Porque se entiende de que la sanción, la multa, es insuficiente para generar incentivos para que ese sujeto el día de mañana vuelva a o oriente su conducta al cumplimiento.
¿Mm? Por lo tanto, ahí seguramente hay que encontrar algún sistema que permita la determinación de indemnizaciones vinculadas al daño producido a la persona. Gracias. Carola, quizá, porque tiene la mano levanta. Hola, don Iván. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, una reflexión también de lo que uno observa, digamos, diariamente en la aplicación de sanciones de diversa índole, ¿no es cierto?, en la cantidad de materias que nosotros conocemos. Uno actúa a veces mecánicamente, ¿no es cierto?, en el día a día, la aplicación de las sanciones. Por ejemplo, ya los sin licencia todos 3 UTM, los excesos de velocidad hasta tal velocidad, tal cantidad de UTM, los que se pasen de esta velocidad aumentamos la sanción, etc. Pero hay ciertas infracciones en que se observa, digamos, en que la norma, además de tener el efecto disuasivo que se señalaba, tiene un efecto de educar a las personas. Eso se ha visto, por ejemplo, muy claramente en el caso del uso del cinturón de seguridad. Hace años atrás, la sanción por no usar el cinturón de seguridad era muy habitual. Hoy en día, no sé si les pasará lo mismo a los colegas, pero es muy raro que llegue una infracción, digamos, por no uso de cinturón de seguridad. Es rarísimo. Porque además, bueno, los vehículos modernos tienen sensores, pero también la sanción ha contribuido a educar a la sociedad en ese sentido, tanto a los que fabrican los vehículos como a los que los usan. Entonces, bueno, y eso pasa en ese tipo de sanciones, que son multas mucho más bajas, pero sin embargo también en otros tipos de legislaciones, como es la ley de bosque, en que las multas que establece esa legislación son elevadísimas, también en consideración a que el daño que se ocasiona en este caso al medio ambiente es mucho mayor. Y en ese caso, lo que se observa también es muchas veces desconocimiento de las personas de ese tipo de normativas. Por ejemplo, yo me compré una parcela, yo quiero hacer la limpieza para efectos de edificar, y no supe o no me enteré que ese arbustito que había era una especie protegida. Y digamos, la arraso o no me acuerdo el término que usa la norma en ese caso, la arranco de raíz, ¿no es cierto? Y impido que esa especie protegida siga protegiendo y cometa una infracción gravísima. Y en ese caso también considero que esa sanción eventualmente que pueda tener un particular tiene un efecto educativo para Sí, no volver a cometer sí, lo mismo. sí, sí. Ahora, yo haría quizás ahí una separación. Yo creo que efectivamente lo que usted dice, efecto disuasivo, efectivamente es el efecto, perdón, el efecto educativo es el efecto disuasivo. ¿Ah? Cuando el sistema jurídico le aplica una sanción, la idea es que usted en el futuro, el sujeto que lo haya incumplido en el futuro, no la cometa nuevamente. ¿Y por qué no la comete nuevamente? Porque si no le van a aplicar una sanción, ¿ya? Y eso uno lo puede ver en tráfico, en lo que es la legislación de tránsito, como aplicación de sanciones más o menos automáticas, ¿verdad? Porque ahí es imposible verificar el caso a caso, ¿no es cierto? De cómo afecta una multa, por ejemplo, a un sujeto que tiene un patrimonio distinto a otro. Ahí es imposible por la cantidad de casos que ocurren, es imposible. Por lo tanto, ahí se establece un sistema de tarificación más o menos específico, pero lo que pretende siempre es la disuasión. De hecho, la experiencia de todo, y hablo sin miedo aquí, yo a mí me pasaron una multa por exceso de velocidad aquí en mi ciudad, y de verdad cada vez que paso por el mismo lugar me trato de verificar que vaya a una velocidad permitida. Y es un efecto disuasivo. O sea, lo que me generó la sanción un día es que yo en el futuro cumpla con la norma, ¿ah? Que probablemente otros sujetos no la van a cumplir hasta que no les apliquen la respectiva sanción.
Y respecto a la multa de ley de bosque, ojo, porque yo creo que ahí, tal como decía la lámina anterior, o las láminas anteriores, la sanción debe ser flexible y considerar las circunstancias específicas del infractor, ¿ah? Las circunstancias del caso del infractor. No es lo mismo, evidentemente, aplicarle una sanción a una persona que por desconocimiento, por ignorancia, estando de buena fe, incluso realiza la limpieza de su parcela y tala especies que están protegidas, que aquella persona que se dedica efectivamente a hacer ese tipo de trabajo. ¿Me entiendes? Por lo tanto, de alguna manera la sanción tiene que adaptarse a esas circunstancias. Porque respecto al sujeto que hace la limpieza de su parcela, no nos interesa que la sanción tenga un efecto disuasivo. Porque en realidad ese sujeto va a hacer su parcela y nada más. Y punto. Lo que nos interesa que la sanción tenga el efecto disuasivo es de aquel sujeto que se dedica a esa actividad. Ahí nos interesa, el que sabe distinguir las especies, ¿no es cierto? Ahí nos interesa. Ese es el sujeto o el que va a obtener un beneficio económico de ese, es el sujeto que está regulado. Por lo tanto, respecto de él, tenemos que aplicar la sanción proporcionalmente de acuerdo al daño que ha generado o sus beneficios económicos o ganancias que ha obtenido. Gracias, Iván. Hay dos manos levantadas, María Teresa y Viviana. María Teresa. Sí. Me hizo mucho sentido lo que dijo, que la sanción debe ser superior al beneficio obtenido o a lo que dejó de gastar. Pero la verdad, a ver, en el caso de una persona que no tiene licencia de conducir y que le cursan una infracción por no haber obtenido licencia, esas personas se le aplica de 1,5 a 3, si es reincidente el doble, etcétera, etcétera. Pero precisamente esas personas no tienen nada que perder porque no van al juzgado. La mayoría de ellos no van. Con lo cual al final aplicamos multas, giramos multas que no se van a pagar nunca. Porque además esos sujetos son reincidentes, pero múltiples veces. Y al final esas causas se archivan, o sea, se informan al registro civil y punto, y se archivan. Y esas personas siguen conduciendo de la misma forma. Y puedes tener 9 causas en un año con lo mismo. Ahí ni efecto disuasivo, ni que la sanción sea superior al beneficio porque resulta que ese señor, no sé, trabaja de carpintero y está construyendo, y no tiene ningún efecto. Entonces no sé de qué forma tendría que ser la legislación como para hacer algo. Porque además los carabineros, por lo menos en los pueblos chicos, yo soy de Quellón, tampoco tienen grúa, entonces no retiran el vehículo, así que esa persona sigue conduciendo. Ya, eso por un lado. Por el otro lado, en mi caso no hay empresas forestales aquí. Entonces, con respecto a la ley de bosques, es una de las comunas con mayor daño ambiental por la tala ilegal de bosque nativo. Yo creo que la comuna con mayor daño en Chiloé. Pero quienes cortan, quienes talan, son pequeños agricultores o comunidades indígenas. Entonces, ¿qué multa le vas a aplicar si a mí CONAF me pide que le aplique una multa de 100 millones de pesos? Si son 28 comuneros que se dedican a vender leña, a talar árboles y a vender leña y no tienen capacidad económica para pagar unas multas tan altas. Y además de eso, si le aplicas una multa alta, ya han existido casos en que las personas han apelado, no en mi caso, pero en el que las personas han apelado a la Corte y la Corte dice, no, esto es una expropiación, no se puede aplicar una multa tan alta. Entonces, eso de que la sanción tiene que ser superior al beneficio, claro, así debería ser y tiene toda la lógica. La forma en que tuvo de decirlo el profesor
uno piensa, ah, claro, es verdad, así debería ser, pero no funciona. No funciona, por ejemplo, en ese caso. Y yo tengo todos los años un montón de causas por infracción a la ley de bosques que finalmente tengo que aplicar multas que la gente pueda pagar. Y efectivamente el efecto disuasorio no existe, porque ellos van a ser, porque tienen un beneficio mayor incumpliendo la ley que pagando la multa. Porque no saco nada con condenar a una comunidad indígena a pagar 100 millones de pesos en una multa si no tienen la capacidad económica para pagarla. Entonces, no sé qué, cómo se pueden, o sea, claro, los legisladores son los que tendrían que modificar la ley, no, porque nosotros al final archivamos muchas causas sin que se hayan pagado las multas. Sí, son dos excelentes reflexiones porque nos tocan el contraste, ¿no es cierto?, entre hecho y derecho, como digo yo, lo que sucede y cómo está la ley. Ahora, respecto a los dos temas, efectivamente en ley de tránsito hay muy poco margen, como lo había dicho anteriormente, para aplicar este efecto disuasorio. Para adecuar la sanción al infractor o a su capacidad económica o a la magnitud de los bienes jurídicos que pone en juego, pero nuevamente quizás el ejemplo que di no fue el más perfecto, pero creo que una sanción a una persona que anda 130 kilómetros por hora en zona de 120 no puede ser la misma de alguien que anda 250, ¿no es cierto? Porque evidentemente uno está poniendo en riesgo la vida de las personas, la seguridad vial, etc. Y respecto a la ley de bosque, lo que usted nos está manifestando es un claro ejemplo de pizarrón de la insuficiencia de los mecanismos diseñados por el legislador para cumplir normas. Y cuando eso ocurre de manera sistemática, ¿ya? Lo que hace el legislador o lo que debiese hacer el legislador es entender de que las sanciones no penales no funcionan. En consecuencia, si es que el legislador entiende de que el bien jurídico que se está perjudicando, que viene siendo el medio ambiente, los ecosistemas, etcétera, especies protegidas, la sanción tiene que ser, o la reacción tiene que ser penal. Ahí ya el derecho sancionatorio deja de operar, porque deja de ser una herramienta eficiente y eficaz para que estas personas cumplan. Y ahí lo que tiene que hacer es establecer un tipo penal. Claro. Pero eso ya no es, eso es tarea ya de los legisladores. Viviana, hay algo a los escrito tuyo acá comentarios. también. Sí, adhiero a lo que comentan los colegas de que en el fondo, en materia de policía local, creo que la multa no persuade. Y yo haría un comentario, profesor, porque creo que él hace un enfoque muy desde el injusto administrativo, que es un injusto mucho más técnico que el injusto y contravencional de policía local, donde tenemos ciudadanos comunes y corrientes que no conocen las normas, no conocen la multa, en cambio el administrado generalmente son entes, digamos, superintendencias o organismos donde el administrado conoce digamos, las normas en que está su actividad. En cambio, en el caso nuestro no lo saben. Y yo creo que ahí la forma en que el profesor explica, creo que el derecho administrativo puro está súper bien, pero creo que no se hace muy bien cargo de la realidad nuestra, que es nuestra naturaleza contravencional de las materias nuestras, que tienen, como hablamos con el profesor Ferrara tiempo atrás, una ontología distinta del injusto penal y del injusto administrativo. Y en esa realidad nuestra potestad sancionatoria también tiene matices distintos del derecho administrativo. Entonces, hacer esa diferencia. Y lo otro es que las multas no se cumplen y hay otras penas más graves, por ejemplo, la orden de demolición que puede tener el alcalde, ¿no es cierto? O cuando se violan los sellos de una clausura por no tener patente. Esas sanciones que son graves tampoco se cumplen porque acá en Santiago los locales con tragamoneda son violados los sellos reiteradamente, trabajan y ganan millones de pesos diarios, y la fiscalía, como no tiene flagrancia, no sabe quién viola los sellos, y tenemos ahí sanciones que nunca son cumplidas. Y las órdenes de demolición, ¿para qué decir? Construcciones que tienen órdenes por año, la municipalidad no tiene recursos para hacer las demoliciones, cómo hacer las cobranzas de los gastos
De modo que el tema de la multa como forma de persuadir, yo creo que es como una ilusión. Aquí tiene que haber un sistema de sanciones más eficaz, tiene que haber una imaginación del legislador de buscar cómo lograr que las sanciones de policía local, y no solo policía local, las mismas multas penales no son cumplidas. Hay un margen bajísimo, hay un estudio de Paz Ciudadana muy interesante sobre qué margen de multas son pagadas efectivamente, y son muy, muy pocas. Entonces, el tema de cómo persuadimos es mucho más complejo que fijar multas. Ese era mi comentario. Gracias y saludos a todos. Y yo tiendo a estar de acuerdo de que el legislador tiene mucho que hacer seguramente en estas cosas. Lo que no sé si estoy tan de acuerdo es entender que la aplicación de multas por jueces de policía local o de sanciones por jueces de policía local tenga una lógica distinta a lo que hace la administración. Yo no sé si porque la aplique un juez, la lógica de la aplicación de esa multa es distinta a la que hace la administración. Son procedimientos distintos, son herramientas distintas, Sí. son formas distintas, ¿no es cierto? Pero no sé si la identidad de la sanción se pierde porque la aplica un juez. De hecho, por ejemplo, yo les pregunto, muchas de las sanciones que ustedes aplican, las sanciones, por ejemplo, en materia de Ley General de Urbanismo y Construcción, les pregunto por qué no lo podría aplicar la DOM municipal. ¿Cuáles son los impedimentos jurídicos que impiden que la Dirección de Obras Municipales aplique las sanciones por falta de permiso de edificación, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que ninguno, profesor, fantástico que así fuera, pero dice que las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Constitucional nos han pedido a Policía Local a veces estándares penales, digamos, para fundamentar, buscar la tipicidad de las multas, la tipicidad de la conducta, en circunstancia que el injusto penal es distinto al contravencional. Entonces, lo que usted dice, la verdad, no es que sea como un invento que estoy planteando, sino que hay fallos, nos llegan de las Cortes, en que argumentan en base al razonamiento penal, no el razonamiento administrativo como usted nos explica, y ahí está la fundamentación de las cuantías de las multas, en el caso de guardia de seguridad, de seguridad privada, aplican criterios penales. Entonces, no es que sea una cosa nuestra, tenemos fallos que van por el lado punitivo y no del administrativo, ¿se fija? No, si yo lo tengo súper claro. De hecho, en el Tribunal Ambiental nosotros revisamos las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, que posteriormente llegan a la Corte Suprema. Y ahí comprenderá usted que la invocación de principios penales es general y constante. Que no se cumple la tipicidad, que la presunción de inocencia, que el principio de culpabilidad y un montón de cosas que uno entiende que desde la perspectiva penal pueden tener una validez gigante, pero no desde la perspectiva de la aplicación de sanciones. Sin ir más lejos, a nosotros el año 2020, sí, 2020, ya se me pierden los años con esto de la pandemia, revisamos una sanción donde una de las alegaciones de las partes era que se había infringido o incumplido el principio de defensa, en este caso del presunto infractor, porque el órgano de la administración formuló cargos sobre unos hechos que mantuvo en la sanción, pero que los calificó con una gravedad distinta. Al momento de formular cargos los calificó de graves, de incumplimiento grave a una medida o condición de resolución de calificación ambiental, y al momento de aplicar la sanción las calificó de gravísimas, pero los hechos eran idénticos. Y se nos vinieron todas las garantías penales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a estándar de prueba penal, ¿no? Decían, no, aquí no hay prueba clara y suficiente para poder aplicar la sanción, etcétera. Y nosotros, bueno, dijimos, esto obedece a una lógica distinta, no es la lógica penal, es una lógica desde el punto de vista de la finalidad de esa sanción, que no es reprocharle la conducta de un sujeto, únicamente reprocharle la conducta de un sujeto, y que por lo tanto las garantías penales no aplicamos. Ahora, esto es un poco también, lo que va ocurriendo en todas las latitudes. Yo entiendo, porque yo sigo constantemente la jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría, que hablan, sin lugar a dudas, de las garantías penales, ¿no es cierto?, de la idea del jus puniendi único, de que la aplicación de sanciones por la administración sería un caso, ¿no es cierto?, una especie de jus puniendi, etcétera, cuestiones que, tal como seguramente lo vieron con Juan Carlos Ferrada, es algo que en la doctrina hoy día chilena, al menos, hay un consenso relativamente amplio de que las sanciones obedecen a una lógica distinta al derecho penal. Ahora,
Eso no significa de que no haya en todos los sectores dificultades para aplicar la sanción y que esta muchas veces no genere ningún efecto disuasivo, pero ahí ya es tarea del legislador. El legislador es el que tiene que intervenir, dotar de herramientas. Recién ustedes dan, María Teresa decía el caso dramático, ¿no es cierto?, de aplicación de multa en materia de forestal que no tenía ningún efecto disuasivo en los sujetos. Bueno, es que ahí ya el derecho administrativo sancionador no funciona. El derecho sancionatorio en general no funciona. Ahí tiene que aplicarse las herramientas penales. Profesor, una pregunta. Disculpen, Claudio, te doy la palabra al tiro, pero voy a leer algunos aportes que están hechos en el chat y a continuación te doy la palabra. Muy bien. José Metifogo dice: concuerdo con lo que señala Carola, si bien en algunas materias las sanciones cumplen eficazmente su objetivo, en otras materias, quizás por una mala técnica legislativa, este propósito no se logra. Jorge Moya dice: difícilmente podemos hablar de efecto disuasivo cuando las sanciones de multas en materia de tránsito, por ejemplo, en un gran porcentaje no son cumplidas y las órdenes emanadas por pena sustitutiva, por reclusión nocturna, no tienen mayores resultados. José Metifogo agrega: en el caso de la ley de bosque, considero que existe la capacidad para prevenir hechos realmente gravosos. CONAF debiera asumir esta labor. Las sanciones, por altas que sean, difícilmente reparan el daño causado. Pilar Herrera dice: tal vez el mayor efecto disuasivo de la ley de bosques no radica solo en la multa, sino en la obligación de reforestar, que puede ser más gravosa que la multa misma. Patricio Tomás dice: los ejemplos de la Tere, una vez más el legislador divorciado de la realidad. Viviana Muñoz dice: en materia de delitos, lo que más disuade no es la pena, sino creer que efectivamente se va a ser sancionado. Eso también pasa en policía local. Las multas por comercio ambulante son buen ejemplo de ello. Escaso control formal del Estado, escasa ejecución de órdenes de reclusión, las multas no persuaden. Jorge Moya dice: lo señalado por Viviana Muñoz es muy cierto, en especial en materia de infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, purificación irregular y el actuar en especial del Tribunal Constitucional en relación a la facultad y amplitud sancionatoria de los jueces de policía local. Rodolfo Nock, que por último dice: el criterio de razonamiento penal es tan transversal que incluso hoy se está tramitando un proyecto de ley que pretende, por ley, modificar los reglamentos de los cuerpos bomberos en materia sancionatoria y los tribunales de disciplina ajustarse a criterios penales para sancionar bomberos que realizan actos antirreglamentarios. Hay que decir que el colega Nock es un conocido bombero en su jurisdicción. Compañero de universidad, hasta compañero de curso, creo que por ahí, así que lo conozco bastante. No voy a contar nada malo de él en todo caso, si no hay problema. Bueno, Claudio, ahora sí, disculpa. Sí, gracias. Profesor, en relación a lo que manifestaba recién, en cuanto a la jurisprudencia, respecto al ius puniendi, al poder sancionatorio de la administración, últimamente han habido fallos que en alguna medida matizan la aplicación de los principios del derecho penal, que también desde mi punto de vista no son aplicables a lo que es el ius puniendi que establece la administración o que aplica la administración, pero no se dicen cuáles son esos matices. Se habla de los matices, hay sentencia del Tribunal Constitucional y también hay sentencia de la Corte Suprema, por lo menos del año 2017 y alguna del 2018, que precisamente hablan de estos matices, pero no lo señalan. O sea, siguen señalando los principios del derecho penal. En su concepto, estos matices que pudiesen existir en relación con la potestad sancionatoria que ejerce la administración, y en este caso a través el ejercicio a través de los juzgados de policía local, ¿cuáles podrían ser estos matices a su juicio? Porque no los dicen derechamente. Sí, dos cosas. Primero, un comentario de los comentarios. La verdad es que, a ver, todos los sistemas, cualquiera sea su naturaleza, dependen, para todos los sistemas sancionatorios, cualquiera sea su naturaleza, dependen
decía Gary Becker, de 3 cosas. Uno, de la capacidad del sistema para detectar la sanción. Perdón, la infracción. Capacidad de detección. Y en eso, el sistema gasta recursos, ¿verdad? Gasta recursos para eso. Primero, ¿cuánto fiscalizamos? ¿Quién fiscaliza? ¿Cuáles son las potestades que tienen los que fiscalizan? Etc. Por lo tanto, la norma puede ser muy buena, la sanción puede ser muy disuasiva, pero si no hay nadie que fiscalice el cumplimiento de la misma, la verdad es que esas normas nuevamente no vamos a existir ningún tipo de razón para aplicar la sanción. Por lo tanto, ahí tenemos un tema que es importante. Segundo, obviamente la sanción propiamente tal. Y tercero, el cumplimiento de la sanción. El cumplimiento de la sanción. Ojo, porque aquí quiero apostar yo. Yo creo que ustedes han dado buenos ejemplos para entender de que el problema no son las sanciones, sino que pareciera ser que el problema es la detección de la infracción, pero también la ejecución de la misma. ¿Ya? La ejecución de la sanción, ¿verdad? Porque pareciera ser que ahí hay un serio y grave problema por parte del Estado, ¿verdad? Que no se preocupa de ejecutar aquellas sanciones, porque sin ejecución la verdad es que es como tener una sentencia que declara algo pero que no se ejecuta. ¿Ah? Y ahí hay un problema. Pero eso no dice nada de la sanción propiamente tal. ¿Ah? Ahora, puede decir algo sobre la sanción propiamente tal cuando se intenta la ejecución por parte del órgano encargado y esta no se logra por distintos factores. Y es ahí donde cabe quizás aquello que dijimos acerca de la regulación responsiva. ¿Cómo podemos adaptarnos a estos sujetos incumplidores? ¿Qué herramientas tenemos distintas de la sanción? Veamos cómo podemos hacerlo. Cómo podemos crear sanciones accesorias que quizás tengan un poder disuasivo mucho más allá de aquellas que están especialmente configuradas hoy. Por ejemplo, lo hablaba yo con Juan ayer, el tema de los puntos en España, de los carnets de conducir. Quizás el tema de, bueno, a una persona que se le sorprende por segunda o tercera oportunidad conduciendo, se le va a confiscar el auto, se queda en decomiso el auto, no sé, un par de meses. Cosas como esa son las que permiten en definitiva, a lo mejor se va a conseguir otro auto, a lo mejor no sé, pero esas cosas son las que permiten, a mi juicio, hacer de que las sanciones tengan ese efecto. Yo lo único que he querido orientar mi exposición es en la sanción, no en cuanto a la ejecución, ¿ya? Que seguramente es un tema muy olvidado, sino que en cuanto a la imposición de la sanción propiamente tal. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta, el tema de los matices, fíjense que es un tema bastante extraño, porque al final hay matices en todo. Hay matices en culpabilidad, hay matices en legalidad o tipicidad, ¿no? Hay matices en prescripción, hay matices en non bis in idem, hay matices prácticamente en todas las que se conocen como garantías penales. Por ejemplo, en materia de prescripción dicen, no, es que el matiz es que son 5 años propias del Código Civil, porque en realidad las infracciones se parecen más no se parecen tanto a las faltas, sino que se parecen más bien al ejercicio de acciones civiles. En materia de culpabilidad también, se exige, ¿no es cierto?, culpabilidad, pero opera la presunción de culpa propia, ¿no es cierto?, de la comisión de una infracción. En materia de legalidad y tipicidad también, ¿por qué? Porque dicen, bueno, los delitos no tienen que estar necesariamente prescritos en la ley, sino que también pueden estar descritos en el respectivo reglamento. ¿Por qué? Porque la administración utiliza los reglamentos como una forma, ¿no es cierto?, de hacer frente al dinamismo, a la agilidad, al tratamiento mucho más dúctil de lo que es la ley, por lo tanto permite una adaptación que la ley no lo tiene. Y en ese sentido se encuentra matiz al final para todo lo que uno dice, bueno, ¿valdrá la pena esta teoría de las garantías? Yo creo que no. Ahora, yo pienso lo siguiente, y qué bueno que esto va a estar grabado y ojalá lo podamos ver más adelante. Esto es una disciplina, tal como lo dije al principio, relativamente nueva. Yo creo que nos llevamos más de 10 años hablando de sanciones no penales. En consecuencia, es evidente que como en todos los estadios
de la ciencia jurídica vamos a estar tomando aquello que hace 20 o 30 años atrás estaba como estado del arte en otras latitudes. Yo pienso que de aquí a un par de años más, la Corte Suprema, y en la medida que vaya renovándose, va a ir soltando el concepto de jus poniendi, se lo aseguro. Yo creo que en algún minuto la Corte Suprema va a ir entrando en la idea de la identidad propia de las sanciones no penales, y que éstas obedecen a una lógica porque tienen funciones distintas. Y eso es natural que suceda en todas las disciplinas jurídicas. O sea, piensen ustedes en sus distintas disciplinas cómo ha evolucionado la jurisprudencia. Yo lo veo desde mi perspectiva como juez en el Tribunal Ambiental, yo lo veo. O sea, hoy día la jurisprudencia que existe en relación a lo que existía hace 6 años atrás es, no voy a decir totalmente distinta, pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque las ciencias, la ciencia jurídica, que es una de las que nosotros estudiamos, ciencias jurídicas y sociales, es ir evolucionando, es ir abandonando unos dogmas, abrazando otros que mientras no haya la suficiente información para derrotarlos van a seguir ahí. Y yo creo que eso es lo que va a suceder con esta disciplina. Por lo tanto, y creo yo, que salvo algunos que seguramente no ha dado su opinión en público, pero la gran mayoría de los que estamos aquí presentes entienden de alguna forma de que estas sanciones que se aplican por los jueces de policía local se parecen más a las sanciones administrativas que a las penales. O tienen un soporte más en esa lógica que en la lógica penal. Yo no creo que nadie pueda entenderse que aquí hay bienes jurídicos de trascendencia como la libertad de las personas para entender que estas sanciones son penales. En consecuencia, eso es algo que yo creo que en el futuro no me quepa duda que se va a ir produciendo, o sea, va a ir generándose una depuración propia de la jurisprudencia. Piensen hoy día que la Corte Suprema está preocupada de 2 cosas. Uno, de mantener sistema de jurisprudencia para ver su propia consistencia en los fallos, y 2, de estar mirando lo que dice la doctrina. Yo les invito, a mí me tocó participar de un proyecto donde me tuve que leer como 1500 fallos de la Corte Suprema, y la evolución que ha tenido la Corte Suprema al momento de redactar su sentencia es gigante. Hace 20 años atrás, 15 años atrás, la Corte Suprema no citaba a nadie. A nadie. Y hoy día es clara la referencia que tiene a los distintos autores. Lo que pasa es que los autores en el derecho administrativo que han escrito en estos temas y que tienen mayor influencia hoy día en la Corte Suprema son sujetos que abrazaron en un principio la teoría de las garantías penales. Por ejemplo, Jorge Bermúdez. Por ejemplo, Eduardo Cordero, que son 2 grandes autores, y los 2, si ustedes revisan su manual y su libro, los 2 hablan de la aplicación de garantías penales. Consecuencia, hay o se va a producir, creo yo, una evolución que va a ir decantando hacia una identidad propia de la sanción. Eso. Muchas gracias, Iván. Bien, por último voy a leer una opinión de Cinia Olier, que dice, a propósito del comentario de Claudio, me parece preocupante, por decirlo menos, que se hable de derecho penal atenuado o matices de los principios penales por parte de nuestros tribunales superiores, donde queda la seguridad jurídica si no hay criterios claros y objetivos para atenuar dichos principios. Bien, con eso, con esa última opinión, Iván, y salvo que tú quieras hacer algún aporte final, vamos a dar por terminado el ciclo, esta charla, primero agradeciendo con enorme gratitud la disposición de Iván a dar estas charlas de clausura. Yo creo que cierra muy bien un ciclo como el que hemos organizado. Y para terminar voy a pedirle a Carola Quesada, la presidenta del instituto, que nos dé algunas palabras de cierre del ciclo. Muchas gracias. Gracias, Juan. También agradecer a Iván por su brillante exposición, por la disposición que ha tenido para colaborar en este ciclo de charla. En este
primer ciclo de charlas que, digamos, con mucha alegría señalo que hemos concluido de manera muy exitosa. Lo que se ha vislumbrado por la cantidad de asistentes que hemos tenido en cada charla. Sin duda quedan muchos temas más que podamos conversar. Creo que esta plataforma nos ha permitido una muy buena tribuna para tratar temas propios de y problemas propios de nuestra judicatura. Así que quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer a Juan Quintana por la colaboración que ha tenido con el instituto. Ha sido uno de los principales artífices en esta creación de este ciclo. Ha colaborado, digamos, permanentemente en cada charla que se ha realizado. Agradecer también a todos los profesores, académicos, ministros que formaron parte de este ciclo. Agradecer también a Daniela Coelho, que fue una de las principales también colaboradoras en esta creación, y convocarlos a todos para que podamos, en lo posible, generar un segundo ciclo de charlas en un tiempo más, darnos unos días de descanso, e invitarlos también a seguir adentrándonos, estudiando las materias que son propias, porque eso nos va a hacer realizar de mejor forma nuestro trabajo diario. Así que muchas gracias a todos.